Mucho cuidado con esta combinación, calor, humedad y también defensas bajas. Eso es un caldo de cultivo para que a usted se le puedan hacer hongos en la piel y en las uñas. Pero tenemos a la doctora Laura Garzona. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. Ahora, doctora, esto puede ser para que usted detecte cómo son los hongos y que se le hagan en la piel. Sí, bueno, la piel es el órgano más grande del cuerpo y parte de sus funciones principales es la barrera para protegernos de todo lo que es el medio ambiente. Pero a veces pues falla, ¿verdad? Y ahí es donde podemos encontrar las infecciones. Entre varios órganos, digamos, podemos encontrar, por ejemplo, infecciones por hongos. Y es cierto, ahora, digamos, con lo que es los aumentos de temperatura y la humedad, es mucho más frecuente encontrar estas infecciones. Doctora, ¿esos son los factores que pueden hacer que favorezcan estos hongos? Sí, los hongos como tales, digamos, hay muchísimas especies y de las que nos hacen daño, digamos, a las personas son como un grupo de 200. Y estas en general aumentan la cantidad cuando se dan estas condiciones, digamos, de humedad, de aumento de temperatura. Y la piel puede ser uno de los lugares donde se nos infecta. Doctora, analicemos esto, porque esta es la típica mancha roja que pica, que sale de un pronto a otro. ¿Esto es un hongo? Es muy importante, sí es muy probable, digamos, que si es una lesión nueva, ¿verdad? Y que es roja y que es uno le dice como forma anular, ¿verdad? Que es como esta formita como en anillo. Es muy probable que estemos ante un hongo, pero es importante nada más recalcar que no es lo único que da esta apariencia. Entonces es importante tener un buen diagnóstico para eventualmente tener un buen tratamiento, ¿verdad? Doctora, normalmente no vienen solas, ¿verdad? Vienen acompañadas. Depende del tiempo de evolución, ¿verdad? Primero usualmente va a empezar una, pero si las lesiones continúan y uno con rascado, por ejemplo, por el mismo trauma, uno puede pasarla a otras áreas, especialmente si vemos, por ejemplo, que hay alguna mascota, entonces pueden haber varios en la familia que también tengan las lesiones. Esos son los famosos hijos de sol que llama uno, ¿verdad? Ajá. Que se le hacen y se le va pasando por la piel hasta que llegan por todo lado. Sí, estas también, ¿verdad? Es muy típico de un hongo, pero no es lo único que puede ser, en el sentido tal vez como de recalcar que si no se quita y continúa, pues es mejor consultar. En este caso es un hongo que es muy interesante, es un hongo que todos tenemos en la piel, pero que si se dan las condiciones adecuadas aumenta y empieza a producir este tipo de lesiones. Es un hongo que le gusta la grasa, entonces no es raro que aparezca, por ejemplo, en el tronco, en la espalda, en cuero cabelludo. Ahora, doctora, este es como que viene por zonas, ¿verdad? Que tenemos zona blanca y después se pone totalmente rojiza. Esta, por ejemplo, parece ser una ingle, ¿verdad? Entonces, esta zona y es una de las causas más frecuentes de consulta. Los pacientes me consultan mucho porque es muy incómodo y pica bastante. Entonces, aquí quizás lo importante igual es estar de acuerdo con el diagnóstico, pero buscar si hay algún otro foco por el cual este hongo llegó ahí. Los pliegues que implican los pliegues, digamos, debajo del busto, en lo que son las ingles, axilas, son áreas del cuerpo que son más calientes, que son más oscuras, por lo cual la reproducción del hongo es como favorita para estas zonas. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen estas afecciones, hay que buscar si ellos como hospederos, o sea, como persona, tienen condiciones que le ayudan al hongo a crecer y también si hay infecciones en otro lado, como por decirlo, yo les digo a los pacientes, como que esto sea una hormiga y tenemos un hormiguero en otro lado, ya sea una uña en el pie de atleta, que es sumamente frecuente. Si yo me rasco y toco a otra persona, ¿se lo puedo pasar? No necesariamente, porque algunos hongos sí, otros no. Hay algunos hongos donde solamente por trauma, por ejemplo, si estoy en jardinería y me meto, digamos, una astilla o así, ahí puedo, entonces por trauma. Hay otros en los que sí puede pasar esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos pedicure o con los instrumentos, ¿verdad? Entonces ahí sí se pueden pasar. Y hay otros como el de la fotografía de los hijos de sol, que es algo propio que yo le di, digamos, como la ventaja al hongo para que creciera. Para que saliera. Exacto. Esta es la legítima ronchita que me sale en el cuello, que pica, que uno se quita la cadena, ¿verdad? Esta foto me gustó mucho que la incluyeran porque no necesariamente es un hongo y no todo lo que pica es hongo. También las alergias pueden ser, digamos, como de las cosas que pueden, digamos, confundir. Y quizás en este caso quiero aprovechar porque hay una alergia que se llama reacciones
es a distancia, que entonces porque tenemos una infección, ya sea en las uñas del pie, entre los deditos, como el pie atleta, nos da reacciones alérgicas en otras partes, generalmente en palmas y plantas. Entonces, a veces dan entre los dedos unas bombitas de agua muy pruriginosas, y ahora las personas están preguntando más por esto porque no saben si es por el frecuente lavado y el uso del jabón, ¿verdad?, de alcohol, o también puede ser una reacción a distancia a una infección por hongos. ¿Hay alguna diferencia en que puede ser el perfume que me estoy poniendo, la cadenita, o es un hongo? A simple vista se puede ver. Hay factores que pueden ayudar. Digamos, en el cuello es un lugar muy frecuente que dé alergia, ¿verdad? Es un área que está más expuesta, que no está tan cerrada como por ejemplo la ingle. Entonces, uno puede orientar más bien a que sea una reacción alérgica y no tanto un hongo. Doctora, cuando hablamos de la famosa uña carey, ¿verdad?, que se pone totalmente polarizada, sí, llama uno, ¿qué hace uno ahí? Sí, esta es algo muy frecuente y aumenta la frecuencia conforme vamos, digamos, siendo más adultos. Entonces, en general, las uñas, lo más importante igual es tener un buen diagnóstico. No todas las uñas feas, digamos, no todas las uñas con alteraciones es por hongo. También cabe ahí la acotación, digamos, de que tuve la oportunidad de un paciente que no respondía, digamos, al tratamiento. Él se trató él solo y lastimosamente era una lesión, digamos, peligrosa. Sin embargo, es muy frecuente que esto pase y es importante tratarlas. Doctora, si uno se corta la uñita por aquí y llega el hermanito, se cortó las uñas, ¿se le va a pasar ese hongo de pie a pie? Es muy interesante esto. Hay una ya como más evidencia de genética de que es más probable, si tengo familiares, digamos por ejemplo mis padres con infecciones de hongos, que yo sea susceptible para esas mismas infecciones, a diferencia por ejemplo de la pareja que comparten baño, etc. Entonces sí es cierto, y quizás lo más importante es saber entonces, si yo soy susceptible, prevenirlo, porque el hongo siempre va a estar, ya sea por familiares o por, digamos, algunas prácticas, qué sé yo, en gimnasios o en duchas, etcétera. O sea, el hongo está en todo lado. Es como que uno, por decirlo de alguna forma, tuvo alguna herida en la piel en donde se pudo meter y le di las condiciones para que se quedara. Doctora, ¿en qué momento uno siente que se fue de control, que se pasó de control, que ya esto se me va a infeccionar? Sí, la infección está desde el momento en que está el hongo ahí. Lo que pasa es que pueden haber complicaciones. La habilidad tan importante que tienen los hongos es que la mayoría de ellos no causan una reacción inflamatoria importante, y así es como conviven con uno y ahí se quedan. Y ahí se quedan por años, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a la hora de que uno lo tiene, entre menos cantidad de hongo hay, es más fácil tratarlo. Pero también pasa que hay complicaciones a futuro por tener un hongo. Esta piel, ¿verdad?, que nos protege, que nos tiene que proteger a la hora que hay una infección por hongo, hay como una puerta que nosotros, digamos, en medicina decimos puerta de entrada, para que no solo entren los mismos hongos, sino bacterias que son mucho más peligrosas. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen erisipelas o celulitis a repetición en la pierna, hay que buscarles si tienen alguna infección por hongos en las uñas, que es lo que hace que sea más fácil para la bacteria entrar. Doctora, lo primero que les recetan a unos cremas rosas. ¿Sirve la crema de rosas para esto? La crema de rosas sirve para humectar o para hidratar la piel. No tiene, digamos, medicamento como tal. Entonces, no es una indicación. Y quizás es importante que si habíamos recordado lo que es el aumento de temperatura, la grasita y la humedad, más bien, exacto, les da mayor, digamos, caldo para que ellos puedan crecer, exacto. Entonces, evitar más bien lo grasoso, secar muy bien los pies, ojalá con un papel toalla, es más bien como de las cosas que se recomiendan. Doctora, le agradezco mucho su visita. No, con todo gusto, que esté muy bien. Patricia.